Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente plática que será impartida por el doctor Moisés Montaño Bermúdez, doctor en genética e investigador del INIFAP y jefe del equipo de responsables de las evaluaciones genéticas. El nombre de la plática es Las bases de datos de las asociaciones y las evaluaciones genéticas nacionales. Adelante, doctor Montaño, por favor, ábrele el micrófono al doctor Montaño. Sí. Roberto. Entonces, iniciamos. Bueno, ya vieron el título de mi plática. Y aquí yo tengo un diagrama que digo que los productores de raza pura son proveedores de sementales para los productores comerciales. Yo espero que en algún momento ustedes se imaginen qué es lo que yo quiero que se estén imaginando cada uno de ellos. Pero al final de cuentas, lo que están pensando cada uno de ellos. Pero bueno, aquí voy a decir yo qué es lo que está pensando por un lado el productor comercial. El productor comercial pues debe de estar pensando que tiene que aprovechar la heterosis y para eso tiene que tener vacas y becerros cruzados. Y también tendrá que estar pensando que necesita toros puros de creadores que estén haciendo mejoramiento genético para él también aprovechar ese mejoramiento genético. Y el productor de raza pura pues tendrá que estar pensando que si no hacen selección los productores de raza pura, si no mejoran la raza ellos, nadie lo va a hacer por ellos, que ellos son los que tienen que preocuparse por mejorar la raza. Y a final de cuentas, como proveedores que son los productores de raza pura, deberán de pensar en cómo desarrollar una cartera de clientes. Y pues hay que educar a los clientes. Los proveedores, los productores tienen que educar a sus clientes. Y en ese contexto tienen que estar pensando que el mejoramiento genético es un bien común, que no es un bien individual, que un creador, un productor, un ganadero, con 100 vacas va a poder lograr hacer un mejoramiento genético muy limitado. ¿Me están escuchando? Yo no los escucho. Bueno, Pepe, dime si me escuchas. Claro, sí. Ok, bueno, sale. Entonces, decíamos que un productor con 100 vacas va a poder hacer muy poco mejoramiento genético. Entonces, en el conjunto tenemos entonces las asociaciones de creadores de ganado, de registro, que de alguna manera son las responsables de preservar, proteger, promover y sobre todo mejorar las razas en el conjunto de todos los ganaderos que pertenecen a esas asociaciones. Y esas asociaciones pues tienen que llevar los registros genealógicos y controles de producción que permitan hacer las evaluaciones genéticas. Y luego, con esas evaluaciones genéticas y con esos registros que tiene, la asociación puede certificar pureza racial y valores genéticos de los animales que se registran en esa asociación. El productor de pie de cría, con la información disponible, en algún momento comentaron eso hace ratito en la plática de Vicente, utiliza las DEP de los toros de las razas y utiliza las DEP de sus vacas para hacer los apareamientos, y el reto que tiene es producir toros jóvenes mejores que los padres. Y digo, ese es el reto que tienen. No todos los toros que produzcan van a ser mejores, pero a final de cuentas tenemos que buscar
procedimientos para identificar a esos toros jóvenes que pueden ser mejores que sus padres y entonces hacer que se haga mejoramiento genético en la población de registro de la raza correspondiente. Y quiero hacer énfasis en esto. Aquí le estoy poniendo yo un listado de toros jóvenes superiores para peso al destete directo que en algún momento, en alguna evaluación de alguna raza, tuve que hacer. Y desafortunadamente, los mejores 3 toretes jóvenes no habían sido registrados. Y si ven ustedes aquí en los primeros 25 toros, mejores, toretes mejores para peso al destete directo, solamente están 4 registrados. Los otros no están registrados. Quité números de aquí, de esta parte, básicamente porque si los dejaba, algún curioso podía identificar a qué raza estaba refiriéndome y eso no quería que sucediera. Nomás quiero que llamarles la atención de que procuren registrar la mayor parte de sus toros producidos, que no sean tantos los que se queden sin registro y sobre todo que no queden estos toros que son prometedores fuera de el juego porque a final de cuentas no lo registraron y mientras no estén registrados no van a estar jugando en la asociación. El objetivo de mi plática es presentarles el proceso que se sigue con la información para hacer una evaluación genética, considerando que la información utilizada debe ser confiable. Entonces tenemos que poner filtros para que esa información sea confiable. El primer paso, una vez que se recibe la base de datos, es hacer una edición. En esa edición, el objetivo es excluir información cuestionable de tal manera que podamos asegurar la calidad de la evaluación. La primera parte de la edición es verificar el pedigrí. La intención es que todos los animales estén identificados correctamente, que los padres sean machos y no hembras, que las madres sean hembras y no machos, que la identificación de las crías sea diferente a los padres y que no haya identificaciones repetidas. También verificamos la congruencia en las fechas. La fecha de nacimiento de los padres debe ser anterior a la de los hijos. La fecha de destete debe ser posterior a la del nacimiento y la fecha del pesaje al año debe ser posterior a la fecha de destete. El programa homologado nos ha ayudado mucho a limpiar las bases de datos en relación con con estos conceptos, con las congruencias de fechas y con las verificaciones de pedigrí, porque al final de cuentas, a la hora de estar capturando, aparecen posibles errores que se pueden, dedos de dedo, no intencionales, que se pueden corregir inmediatamente. Y que antes no lo podíamos hacer, antes de que estuviera el programa homologado, porque al final de cuentas esperábamos a que tener la base de datos para poder hacer esas ediciones y descartábamos algunos animales posiblemente que se hubieran podido, cuyos errores podían haberse corregido inmediatamente. Por allá en el 2010, con la participación de CONARGEN y por una motivación de ellos, trabajamos en el desarrollo de técnicas, de guías técnicas para programas de control de producción y mejoramiento genético. Y como parte de eso, la intención de eso era tener procedimientos uniformes. Y el tener procedimientos uniformes es que los conceptos sean los mismos entre todos.
que cuando hablemos de peso al nacer, hablemos de un peso tomado dentro de las primeras 24 horas de vida del animal, no una semana antes, no en la primera semana, no en las primeras 48, sino en las primeras 24 horas. Cuando hablamos de pesos al destete, hablamos de pesos tomados entre 160 y 250 días de edad. Y cuando hablamos de peso al año, hablamos de pesos tomados entre 320 y 410 días de edad. Y la talla y la circunferencia total se toman junto con el peso al año. Ahora, la intención de que el peso al destete sea en esos intervalos, que en promedio son 205 días, es básicamente el poder tener la oportunidad de que las vacas desteten y tengan oportunidad de recuperar su condición corporal. De alguna manera, en la plática de nutrición de la semana pasada hicieron énfasis en eso, y yo quiero también hacer énfasis de que hay que procurar que las vacas recuperen su condición corporal para que paran en buena condición y vuelvan a quedar gestantes. Recuerden que es más barato, o que puede ser más barato, suplementar a un becerro que se destetó de peso bajo que estar suplementando vacas para que tengan una condición corporal adecuada a la hora del parto. Otra parte de la edición es eliminar información de animales de partos gemelares o de transferencia embrionaria. Básicamente, el asunto aquí es que estos animales integrarían grupos contemporáneos particulares, porque tienen un comportamiento o un manejo diferente a todos los animales de una explotación, y a final de cuentas representarían grupos contemporáneos de una sola cría, que normalmente no es conveniente utilizarlas en la evaluación. También se eliminan pesos que están a más de 3 desviaciones estándar de la media correspondiente, o información que está a menos de 3 desviaciones estándar de la media correspondiente para las diferentes características. El programa homologado, hasta donde yo tengo entendido, tiene candados que nos permiten corregir sobre todo pesos extremos que pueden ser errores de dedo. Aún así, después de que se hayan corregido, nosotros podríamos detectar animales con pesos muy extremos y que no podían necesariamente ser útiles en la evaluación genética. Ahora, los gemelos y los animales de transferencia de embriones permanecen en la base de datos, no contribuyen con su información, pero podrían resultar con valores genéticos dependiendo del parentesco que tengan con otros animales que están en la base de datos a la hora de hacer la evaluación. Aquí le estoy poniendo un ejemplo de posibles animales que podrían estar en la base de datos y qué destino tendrían. El primer animal que tenemos ahí es un animal que seguramente está dentro de los límites de los pesajes, no tiene pesos tan extremos, está destetado a una edad razonable dentro del rango intervalo que pusimos. El peso al año también está dentro del rango. Entonces, toda la información de ese animal se utilizaría. En el siguiente animal tiene un peso al destete, al nacimiento, de 18 kilos, que de acuerdo con la base de datos en alguna asociación podría ser demasiado bajo ese peso. Entonces, como no podríamos, con ese peso lo eliminamos, no podríamos calcular el peso ajustado al destete ni el peso ajustado al año. Entonces, ese animal no contribuiría con su información para nada y se eliminaría de
de la base para hacer la evaluación. El siguiente animal tiene un peso al nacimiento razonable, pero fue destetado a una edad menor, entonces no podemos ajustar su peso a los 160, su peso a los 205 al destete, ni a los 365 para peso al año, entonces tampoco se utilizaría su información, nada más la información del peso al nacimiento se utilizaría. En el siguiente animal, el problema que tiene es que el peso al destete es demasiado alto, podría estar en un extremo, muy lejos de la media, más de 3 desviaciones estándar, entonces no se utilizaría y tampoco se podría utilizar el peso al año correspondiente, entonces nada más de ese animal utilizaríamos el peso al nacimiento. El siguiente, básicamente, es un animal que está destetado a una edad más avanzada del intervalo que nosotros recomendamos para un procedimiento uniforme. Entonces, tampoco se utilizaría el peso al año, pero sí el peso al nacimiento y el peso al destete. Ya después que se hicieron todas esas, esa edición de la información, procedemos a hacer los ajustes de peso al destete y peso al año a una edad fija y básicamente utilizando estas ecuaciones que son la ganancia de, básicamente aquí está para ajustar el peso a 205 días, es la ganancia de peso predestete multiplicada por 205 y le sumamos el peso al nacimiento, y para 365 días o el peso ajustado al año es la ganancia de peso post-destete entre el destete y el pesaje al año multiplicado por 160 y sumado el peso ajustado a 205. Una vez que se hicieron esas correcciones por edad al destete y al año, se hacen los ajustes para sexo y edad de la madre, para peso al nacimiento y peso al destete. Estos ajustes nosotros los hacemos incluyendo el sexo y la edad de la madre en el modelo de análisis. No utilizamos factores de corrección, sino que hacemos que las correcciones se hagan a la hora de hacer el análisis en el modelo. Cuando se hace una evaluación multirracial, la evaluación multirracial la hacemos básicamente en Simmental-Zimbra y en Charolais-Chabray, en el que utilizamos todos la información de los animales cruzados para llegar a Chabray o para llegar a Zimbra, y en esas evaluaciones incluimos en el modelo el porcentaje de genes de la raza, el porcentaje de heterosis y las pérdidas por recombinación como parte del modelo para poder utilizar la información de los animales cruzados y de los animales Chabra y Zimbra simultáneamente con los Simmental y Charolais. Y ya después partimos a hacer la conformación del grupo contemporáneo, considerando los animales que quedaron en la base de datos. Y una vez formados los grupos contemporáneos, se sigue el procedimiento de máxima verosimilitud restringida, utilizamos modelos animal en todas las características y se obtienen los valores genéticos o DEP para los animales que están en la base de datos, sean con información o sin información, pero que son los padres o las madres de los animales que sí tienen información. Es importante, en conclusión, que los pesos y las diferentes medidas se tomen en los intervalos de edades indicados para que sean útiles a la hora de hacer la evaluación. Y hay que manejar los animales teniendo en mente el mantenimiento de los grupos contemporáneos lo más grande posible para que podamos tener mejores estimadores y una mayor participación de animales que resultan con
evaluaciones genéticas. Este es el grupo con que hemos estado trabajando desde el 2001, unos primero, otros después, pero al final de cuentas así se ha integrado desde el 2001 que empezamos a hacer las evaluaciones genéticas. Cada uno de los integrantes del grupo tiene diferentes papeles que jugar a la hora de hacer la evaluación. Y yo les agradezco mucho a todos ellos que estén participando con nosotros en estos procesos. Pepe, nomás te aclaro, no soy jefe de ellos, somos colaboradores y lo único que hago es coordinar el grupo. Ellos tienen otros jefes administrativos que son a los que les tienen que rendir cuentas. Conmigo nada más somos amigos, colaboradores y yo de alguna manera actúo como la cara más visible del grupo. Algunos de ellos no salen mucho al mundo. Y también les comparto este pensamiento de Nelson Mandela y les pido a todos los productores de raza pura que utilicen sus conocimientos para educar a los productores comerciales y de esa manera ellos tener una cartera de clientes más conocedora y que utilice la información adecuadamente. Muchísimas gracias y que estén disfrutando su estancia en casa, los que tengan que estar en casa y los que tengan que estar en el rancho, pues también que lo disfruten. Gracias. Gracias, doctor Montaño. No, una disculpa por esa mención de que es el jefe. Sé que son compañeros tuyos de investigación en el instituto y, y ya pues tenemos casi 20 años de estar un poquito más previo cuando se iniciaron las evaluaciones genéticas, las pláticas y revisando las bases de datos que teníamos para ver si era factible hacer la primera evaluación en aquellos años. Hoy pues tenemos bastante información que se procesan dentro de de las dos asociaciones grandes que es Charolí Cimental comparado con Santa Gertrudis y que tenemos más de 200,000 datos de nacimiento y que participan en la evaluación, pero sí les pido a muchos socios y productores que están conectados ahorita y técnicos, pues que revisen esos intervalos para pesar esos rangos de edad, que el peso al destete entre 160 y 250, el peso al año entre 320 y 410 días, y así también poder anotar claramente lo que decíamos, si hay un manejo diferente en las crías que tienen menos de 90 días de diferencia de edad, pues anotar si a uno se les dio de comer, a otros no, o a ninguno se le dio, bueno, son manejados igual, para poder saber que esas diferencias sean realmente genéticas y no por el medio ambiente, o minimizar el medio ambiente lo más que se pueda. Bueno, de nuevo se le fue la luz a Arnulfo en el rancho, pero está Roberto de anfitrión y estará checando si hay alguna pregunta por parte de ustedes para poderla hacer al doctor Moisés Montaño. A ver, Roberto. Y Abelardo Stringel tiene una pregunta. Déjame. ¿Escuchan ahí? Sí. Ok, doctor, de toda tu experiencia que tienes en tantas evaluaciones, más o menos en las características principales, ¿qué porcentaje de los datos no pasan esos filtros? No tengo la información ahorita en la cabeza,
Y no me gustaría poner en evidencia a nadie, ¿no? A final de cuentas, en los sumarios tienen la cantidad de información que está considerada, que se puede considerar. Obviamente, a medida que ha pasado el tiempo y en la medida en que se ha utilizado, básicamente con la utilización del programa homologado, una mayor cantidad de datos permanece. Básicamente porque está la opción de hacer las posibles correcciones de dedo o de cualquier cosa que puedan estar, que se puedan estar dando. Son errores humanos y pues ni modo, hay que aceptar que se dan y cuando se pueda corregir, hay que corregirlos adecuadamente y con eso nos va a dar una mayor disponibilidad de información. Ahora, lo que es importante aquí es que los productores se concienticen de que están esas limitantes, esas condiciones que tenemos que cumplir para que la información sea utilizada y en la mayor medida posible respeten esos rangos de edades a la hora de tomar los pesos y esa posibilidad de integrar grupos contemporáneos lo más grandes posibles. Ok, contestado. Otra segunda, y a lo mejor aquí Pepe nos puede dar un poquito más de luz. Yo veo, al menos en las inspecciones que yo he estado haciendo en los últimos años, que muchos criadores quieren que les vayamos a inspeccionar casi despuesito del destete, ¿verdad? Entonces, una es que se pierde un valor que es al año, porque pues no sé si será la prisa y uno trata de convencerlos de que es importante que las inspecciones se hagan en el rango del año, ¿verdad? Más o menos 45 días para tener aparte el dato ese. Y ahorita vi por ahí en uno de los filtros que la talla debe ir junto con el peso al año. Y muchas veces te digo, pues vas ahí despuesito casi del destete y tomas la talla ahí en ese momento. ¿Contesto, doctor? O... Adelante. A ver, bueno, referente a que quieren que le registres después del destete. Bueno, sí es un requisito que se tenga el peso al destete, lo sabemos, pero tenemos la facilidad, de que posteriormente pueden tomar el peso al año y mandarlo a la asociación sin ningún costo y se renueva esa información. De hecho, antes de iniciar esta plática estaba conversando con un productor que me preguntaba que si podía meter datos, está en preregistro, que si podía meter datos de peso al año, porque no los había cargado en su momento, pero sabemos que mensualmente él pesa el ganado, y le dije que lo podía hacer sin ningún problema, y automáticamente el sistema le calcula el grupo de contemporáneos y el índice interno del rancho para ver en qué lugar está rankeado cada animal para ese peso. O sea, eso lo pueden hacer posteriormente. Lo de la talla corporal, la fórmula de la talla funciona perfectamente desde los 7 meses de edad hasta los 20 meses de edad. Después nos tenemos que interpolar con una tabla que tenemos. Y entonces ahí sí eso normalmente se quita, porque normalmente lo que hace el sistema es que lo calcula con la fórmula. Entonces, aquí la problemática puede ser un poco la circunferencia total en los machos, aunque también es factible que se pueda medir a los 7, 8 meses y hasta los 14 meses de edad, para que podamos ajustarla al año, porque todavía tienen un crecimiento lineal los testículos en ese rango de edades.
No sé si tiene alguna observación el doctor Montaño que quisiera agregar. No, está bien. Lo que yo creo es que al final de cuentas hay que hacer énfasis de que podrían entrarle al preregistro Así es. y que de alguna manera tienen que cumplir también, que para ellos es conveniente cumplir con las condiciones para tener el preregistro y entonces, si pueden preregistrar, entonces pueden hacer muchas cosas. Sí, yo de hecho les digo, a ver, mándame tus fechas de nacimiento de tus animales cada 3, 4 meses y yo te hago, te designo una fecha para la mejor, donde podamos agrupar lo más que se pueda. Siempre va a haber colas, no puedes hacer una inspección en un solo trancazo, ¿verdad? Y eso es lo ideal, creo yo. A ver, El Abelardo. problema es en las hembras que venden despuesito del destete, algunos sí se ven forzados, y ya el que la compra, pues no te va a reportar el peso al año o qué sé yo. No, además, si ya se la llevó ese peso al año, no nos va a servir mucho porque salió el grupo En otro contemporáneo. ambiente. Así es. ¿Ok? Pero a final de cuentas, algo que yo creo que yo no tengo que decírtelo, pero lo voy a decir en voz alta, tenemos que buscar que utilicen épocas de empadre. Si tienen épocas de empadre, con una sola inspección va a ser suficiente. De acuerdo, de acuerdo. Okay, si le están jugando a que tienen que tener animales todo el año, incluso nacimientos todo el año, incluso en las épocas difíciles, entonces tendrán que pensar, y nosotros sigo insistiendo que hay que educarlos y de alguna manera hacerlos entender de que económicamente es mejor tener una época de empadre, una época de pariciones, que esté en función de la mejor época para la producción de forrajes. Ya se los dijeron en la plática de nutrición, pero yo creo que vale la pena estarlo insistiendo. La gente, el aprendizaje es por repeticiones. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Está el ingeniero Francisco Elizondo, que tiene una pregunta. Sí, le voy a abrir el micrófono. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la plática. Doctor, mencionaba que teníamos como criadores la obligación de, a través de estas herramientas, lograr un mejoramiento genético para proveer de mejores machos a nuestros productores o a nuestros clientes. Yo estoy convencido de que la herramienta es muy válida y es muy valiosa y de hecho la uso con mucha fe. Y a lo mejor un poco egoísta, pero yo digo, yo lo que tengo que hacer es mejorar mis vacas. Al final de cuentas los toros se van a ir. La mayoría de los toros se van a ir. Y mi riqueza son mis vacas. Mi riqueza con lo que yo me voy a quedar son mis vacas. No me voy a quedar con todas, me voy a quedar con las mejores. Por tradición, antes de que hiciéramos evaluaciones genéticas, seleccionábamos el animal más grande, el más nalgón, el más pesado. Cuando uno evalúa un hato que ha sido seleccionado por años de esa forma, pues se va a encontrar con pesos al nacimiento altos, con pesos al destete altos y al año altos, pero muy bajas características maternales, porque siempre se seleccionó por peso, nada más, vaya. Y encontramos o nos podemos encontrar con problemas. Cuando tienes una población que se ha seleccionado por muchos años así, pues yo digo lo que hay que buscar es mejorar un poco o balancear un poco las características maternales de facilidad o de peso bajo el nacimiento y producción de leche. Porque lo otro ya lo tenemos, y si no lo tengo lo puedo poner con mucha facilidad. Hay mucho material genético con esas características, pero lo contrario no. Hay pocas hembras que fueron seleccionadas así. Entonces, pues, se hace la selección o el acoplamiento en base a DEPS para tratar de ir balanceando mejorando esas características, vamos a decir,
de lo que la vaca no tiene, de lo que adolece el hato. Y ahora sí, una vez que tengas un hato más balanceado, ahora sí le puedes poner lo que quieras de acuerdo a lo que sea tu finalidad. Pero en principio, pues lo que hay que mejorar son las vacas. Y te puedo decir ya nada más para concluir que cuando empezamos a hacer evaluaciones y hacer acoplamientos con este sistema, pues el percentil en mi rancho andaba, no sé, peso al nacimiento como en el 80, en peso en destete como en el 10, en peso al año como en el 12, en leche como el 75 y en total materno como en el 80 o 75 también. Obviamente, cuando uno analiza el acto completo, dices, bueno, mi esfuerzo lo tengo que dirigir hacia acá, el otro ya está. Y en ese proceso de irlo mejorando, vas a perder un poco de peso al destete y vas a perder un poco de peso al año, pero vas a ganar un suficiente en las características que andabas mal. Y se puede ver que las vacas del 4 son mejores que las anteriores y las del 5 son mejores que las anteriores y las del 6 son mejores. O sea, sí se nota cuando uno utiliza esta herramienta con tiros de precisión, con escogerles el semen adecuadamente dependiendo de las características de la vaca, que va, a lo que voy es, a final de cuentas, es que a lo mejor un poco egoísta, pero uno como ganadero debe de enfocarse en sus vacas. ¿Qué es lo que yo me quiero quedar? Lo demás se va a ir. Y luego los buenos toros van a venir por consecuencia. Al tener buenas vacas, pues seguramente vas a tener ya mejores toros también. Por eso mi insistencia siempre es de trabajar con lo que al grupo o a la población en general le adolece y buscar, tratar de compensar esas deficiencias. No sé qué opinas, doctor. Bueno, yo creo que cada productor debe de, como en algún momento lo dijo Vicente en la plática anterior, definir cuáles son sus objetivos. Tú definiste tus objetivos de alguna manera, otro productor los puede definir de otra manera. Por ahí, entre tantos creadores de charolé que hay alguno que se destaca porque tiene pesos al nacimiento, porque tiene DEPs para pesos al nacimiento bajos, y eso le preocupa a ese productor. Y bueno, se orienta o toma sus decisiones en consecuencia para llegar a ese objetivo. Ahora, aquí algo, si nos referimos a charol en particular, algo que tenemos que pensar es que ¿cuál es el papel de los toros charolais en el esquema de producción de carne? Si a final de cuentas no necesariamente van a ser toros utilizados para producir, o no se recomienda que sean toros utilizados para producir hembras de reemplazo allá en la ganadería comercial. ¿Okay? Entonces, generalmente estamos hablando de que charolais es una raza terminal. Entonces, pero a final de cuentas, todos podemos ponernos objetivos de cómo queremos que sea nuestro hato. Y en el momento en que tú dices, yo quiero que mis hembras sean así, de alguna manera estás seleccionando sementales en consecuencia de ese objetivo que te estás planteando. Y eso va a tener un impacto en los clientes y a lo mejor por eso te buscarán más algunos tipos de clientes o tendrás más clientes. Pero al final de cuentas, yo creo que podemos estar en la libertad de decidir objetivos diferentes los diferentes ganaderos. Ok. Gracias, doctor. A ver, hay otra pregunta de Carlos Zúñiga de Guatemala. Don Carlos. No se escucha, está bloqueado, Roberto, el micrófono. ¿Me escucha? Ahí. A ver. Hola, buenas tardes, doctor Moisés, qué gusto de saludarte. Siempre muy interesante, gracias.
Yo la pregunta que tengo es, ¿por qué razón se descarta la información de la transferencia de embriones? Porque, bueno, para empezar, todos hacemos esa inversión para tratar de mejorar los atos. Aunque conste que no necesariamente uno compra embriones que mejoren su ato, ¿verdad? Es muy relativo. Pero sí tiene un impacto en el grupo, ¿verdad? Y ya sea positivo o negativo. ¿Por qué razón esa información no se incluye? Ah, en el contexto de la formación, de la transferencia de embriones, por un lado, el embrión lo produce una vaca que nunca más va a volver a ver a ese animal. Ni lo va a tener en su vientre, ni lo va a alimentar, ni lo va a amamantar, ni nada. Entonces, ese animal en particular, que resulta de la transferencia de embriones, generalmente estamos pensando que tiene un ambiente diferente al resto de los animales que están en un hato. Y es por eso, porque están en un ambiente diferente, la información que ellos generan no la utilizamos. Pero ellos se quedan con todos sus ascendientes en la base de datos y pueden resultar con evaluaciones genéticas, con valores genéticos en función de los parentescos que tengan con otros animales que están en la misma base. Ya después, cuando tengan crías, pues ya vamos a tener información de sus crías y directamente podemos, sin utilizar la información de ellos, podemos tener valores genéticos de ellos. Pero en principio es porque los animales que resultan de transferencia de embriones normalmente tienen ambientes muy diferentes al resto de los animales que están en una explotación. Sí, doctor, eso me lleva a otra pregunta. Ya con varios años de experiencia, nosotros hemos notado que la receptora transmite algunas cualidades de adaptabilidad al embrión que no lo hace la madre donadora per se. Es decir, que sí hay una adaptabilidad al ambiente a través de lo que le transmite biológicamente la receptora, por lo mismo que tú decías, ¿verdad? Que es un ambiente distinto y que le está dando sus habilidades de resistencia y adaptabilidad. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido, pero a final de cuentas podría ser válido sobre todo si la receptora es de la misma raza de la que es la cría. Pero normalmente no es el caso. Normalmente las receptoras son de otras razas. Ok. Entonces Ya. ahí eso es más complicado todavía. Sí, pero no en el sentido de que por eso se incluyan, sino que realmente puede ayudar a la adaptabilidad de la cría. Sí, claro. Pero ese es una razón diferente. Claro. Pero no por eso no tiene nada que ver con incluirlos o no en una evaluación genética. Sí. Con incluir su información en la evaluación genética. Sí, no en eso, doctor, pero sí puede haber la posibilidad de que haya una mejor adaptabilidad. Así es, Carlos. Gracias. Qué gusto. Gusto en saludarte, Carlos. A ver, hay una pregunta por el chat. Te la voy a hacer, doctor. De parte de José Marco Medina Carrillo. Las hembras generalmente las castiga uno con alimento en base a que la reproductora debe adaptar a las consecuencias, a las condiciones, quiero pensar, climáticas. ¿Qué tan recomendable es, que tanto puede modificar la evaluación genética el restringir esa alimentación? Bueno, yo lo que, en términos de la evaluación del cómo manejan a las reproductoras,
y el impacto que tenga que poner eso en la evaluación genética, realmente no hay ningún impacto en la evaluación genética de cómo manejen a las reproductoras, de la evaluación genética como tal. Lo que es importante es no que castiguen a las reproductoras, a las hembras. Lo que es importante es que las hembras estén en buena condición durante el transcurso de su vida productiva. Una hembra en buena condición va a tener una mayor posibilidad de tener una cría cada año y eso va directamente relacionado con los aspectos económicos de la producción. Entonces, básicamente de eso se trata a la hora de tener, de darles suficiente alimento a la hembra para que tenga una condición corporal adecuada para parir y quedar gestante y seguir su ciclo reproductivo pariendo cada año, básicamente. Bueno, pues espero, no sé si esté José Marco Medina conectado, si tiene algún comentario o quedó contestada su pregunta. Y si no, por lo pronto hay otra pregunta del ingeniero Arnulfo de la Garza, doctor Montaño. ¿Para qué le hablas el micrófono, Roberto? Por favor. Listo, ya está. Adelante, ingeniero Buenas Arnulfo. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta va con respecto a las razas sintéticas, en especial al Charbra. Cuando nosotros al producir hembras, las medias sangres y las un cuarto, ¿cómo afecta la evaluación genética de ellas dentro de la raza Charbra, si lo manejan por separado o en conjunto? Porque al sacar un media sangre tenemos una hembra o un macho, ya sea la raza Brahman, y la pusimos con su respectivo un charol, donde viene completamente ajena fuera de la población y es completamente de otra raza. Ok, ahora, cuando hacemos una evaluación multirracial, incluye todas las posibles, todas las combinaciones que nos encontramos en el proceso de formación de Chabrai. Entonces, las F1 funcionan como tal, entran como F1, aun cuando la madre o el padre sea de otra raza, va a entrar ahí, pero desde el punto de vista de una F1 va a tener el 50% de genes Charol, de eso estamos seguros, va a tener el 100% de la heterosis entre Charol y esa otra raza o cebú que traen por ahí, y no va a tener pérdidas por recombinación en el momento de generarla. ¿Okay? Entonces, todo eso se ajusta a la hora de entrar en la evaluación genética. Su información está ajustada, y lo quieres poner, lo ponemos entre comillas, porque en realidad no generamos un factor de ajuste, sino que lo utilizamos en el modelo de análisis. Y entonces eso nos permite hacer comparaciones incluso de cualquier toro charol con cualquier toro chabrai, porque está en la misma evaluación genética. Okay. Gracias, doctor. Pues no sé, ni por el chat, ni pidiendo la mano para hacer alguna pregunta. A ver, aquí hay una pregunta. A ver, espérenme por el chat. Y es que la lea. Ah, bueno, pues ahí está. Léela y dice, Pregunta que si se ha observado alguna diferencia en las DEPs
para los machos de razas sintéticas de 1, 2 o tercera generación. Nosotros no hemos hecho una evaluación de esa naturaleza. No hemos buscado el comparar animales de diferente generación en función de los valores genéticos. Entonces, no puedo responder la pregunta sobre si hay o no hay diferencia. A lo mejor tendríamos que hacerlo. Yo podría hacer algún comentario referente a eso. Cuando me preguntan a mí qué es más importante, utilizar un toro de tercera generación o usar uno o tomar en cuenta los DEPs. Yo les digo que deben de tomar en cuenta primero los DEPs, aunque sea de primera generación. Lo más importante son los valores genéticos que las generaciones. Las generaciones lo único que dan es que tienen 3 generaciones de que sus progenitores son 5 octavos en este caso, y no necesariamente están haciendo un mejoramiento genético. Entonces, pero también como dice el doctor, no lo tenemos evaluado que si son mejores los toros de segunda que los de primera, los de tercera, pues no. Aquí lo que yo les puedo decir es de que no se guíen por las generaciones, guíense mejor por los DEPs. Hay ranchos que sí mejoran con el transcurso del tiempo y hay otros ranchos que no mejoran porque no hacen mejoramiento, hacen cruzamientos. Entonces, eso es importante, eso es lo que yo te podía comentar, Felipe, en relación a, es preferible usar por DEPs que por generaciones. No sé qué dice el doctor Montaño. Doctor Montaño, a lo mejor no. ¿Qué no tiene? Estoy de acuerdo contigo. Ah, correcto. Bueno, no sé si queda contestado ahí, Felipe, si estás conectado. Hay una pregunta, Reinaldo, pero no sé si es el ingeniero Reinaldo o nomás dice Reinaldo. Ah, sí es. Adelante, ingeniero. Adelante. Pepe, nomás comentando ese tema, digo, sí, cuando menos en lo personal y creo que algunos otros, sí, cuando estás sacando las primeras generaciones de las razas sintéticas, llámese Simbra o llámese Chabray, en ese primer cruce sí hay una heterosis que se nota, ¿verdad? Físicamente, no sé qué afecte o no en los CPDs, pero físicamente sí, sí hay una diferencia por la heterosis entre la primera generación y las que siguen, ¿verdad? Digo, por si sirve de comentario ahí, no sé exactamente cuál era la pregunta. Eso lo puede contestar el doctor Montaño, referente a eso del vigor híbrido o heterosis. Bueno, sí, a final de cuentas, en la medida en que pasan las generaciones en la sintética, de la generación 1 a las siguientes generaciones, se pierde una proporción de la heterosis que se observa inicialmente. Pero eso no necesariamente tiene que ver con los valores genéticos. Los valores genéticos, en la evaluación que nosotros hacemos, está contemplado que hay ciertos niveles de heterosis, dependiendo del tipo de cruzamiento que se haga, tanto de heterosis individual como de heterosis materna. Porque también las hembras, cuando cruzadas, que producen crías, también tienen una respuesta de heterosis materna. Entonces, eso está contemplado. Y de alguna manera descontamos esa contribución de la heterosis para poder hacer comparaciones de animales básicamente en funciones de sus valores genéticos nada más. Entonces,
pues sí, sí se puede ver en el comportamiento productivo de animales de generaciones más avanzadas, pueden ser un poco menores que el comportamiento productivo en promedio de los animales de primera generación. Pensando que no se hizo ninguna selección previa. Pero si se hace selección, pues nosotros esperamos que en la medida en que se esté avanzando en las generaciones, se esté haciendo selección y sean cada vez mejores los animales. Pero si, como dice Pepe, nada más se hacen cruzamientos para completar generaciones, pues no ganamos nada, ¿no? Genéticamente. No sé si quede contestado, ingeniero Reinaldo. No, yo realmente era un comentario nada más, que a mí me tocó ver Pero- qué diferencia, ¿verdad? Ya, el qué tanto afecte o cómo le hagan ahí, sí, es demasiado complicado para mí. No, es importante en una diapositiva, ahí lo dijo el doctor, queremos pensar que si hacemos selección y mejoramiento, pues los hijos deben de ser mejor que los padres, ahí lo comentó en una de las diapositivas. Y si nos quedamos por las generaciones sin hacer selección, automáticamente te puedo decir que la generación no importa, porque hay toros tan malos de tercera o cuarta generación y puede haber toros de primera muy buenos. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, lee Montaño. Ahí Felipe volvió a poner algo. Estoy viendo. Pepe, la pregunta va enfocada al cruzamiento de padre y madre de tercera generación que se encuentra fenotípicamente más marcada la sangre taurina. Eso para trópico bajo y húmedo es un poco complicado de manejar. Creo que ahí el medio ambiente influiría en esa respuesta de los genes con su interacción con el medio ambiente. A ver. Bueno, déjame nada más hacer un comentario aquí muy general en relación con eso. Sí. Nosotros pensamos que un animal simbra tiene 5/8 de una raza y 3/8 de la otra. Eso es en promedio de todos los simbras. Si hiciéramos una genotipificación y viéramos el origen de los genes de cada animal en particular, podríamos encontrar animales simbra que tengan un alto porcentaje de cebú, no 3/8, sino mucho más que eso. Pero también podríamos encontrar animales simbra con un porcentaje mucho más alto de cimental, que 5/8. Ahora, eso a final de cuentas, aun cuando nosotros pensamos que tiene 5/8, 3/8, la realidad no es esa. Entonces, posiblemente o seguramente la selección que hagamos en los diferentes ambientes puede llevarnos a tener simbras más cebuinos en unos lados y simbras más taurinos en otros lados, dependiendo de cuáles sean las condiciones ambientales y cómo se van adaptando los animales a esas condiciones, o qué tipo de genes les sean favorables para producir bajo esas condiciones. Entonces, eso va a estar sucediendo. Pero eso puede suceder desde la primera generación. La recombinación, esa puede ser que se cargue más para el lado del Indicus o para el Taurus. Desde los únicos animales en los que tenemos la garantía
del porcentaje de sangre son en las F1s. Ahí no tenemos error. Tenemos la total seguridad de que en una F1 hay 50% de genes taurinos y 50% de genes cebuinos. A partir de ahí, ya no tenemos ninguna garantía. Decimos, las 3/4 en promedio tienen 3/4 y 1/4, pero eso es en promedio. En animales individuales, las proporciones pueden ser muy diferentes. Y a partir de ahí ya empezamos a jugarle a la segregación y a ver qué genes se van para qué lado. Y eso no lo decidimos, no lo decide nadie, lo decide el azar. Es correcto. Yo espero que haya contestado la pregunta, Felipe. Hay otra pregunta que dice, en su experiencia, los toros con mejores depths, ¿de qué talla son? Pues hay de todas. Es correcto. Hay de todas. Hay de todas. Sí, o sea, no es la talla no marca si son con muy buenos depths las tallas altas o las tallas bajas. O sea, puede haber toros buenos tanto de tallas bajas como altas. Abelardo quiere preguntar algo. Abelardo Stringel. A ver, Roberto. Adelante. Sí, no, era nomás para confirmar lo que dijo Moisés. Estuvimos en un viaje a Argentina, no de esta raza, pero una similar o bueno, sintética. Y el doctor Cantetis hicieron unos estudios ahí. Obviamente le quitaron los nombres a los toros y les demostraron a los creadores que había una variabilidad en los 5 octavos, 3 octavos, desde un 50-50 hasta un 90-10, para uno y para otro lado. Más sobre todo hacia el Angus. Ya dijiste. Ya dijiste la raza. Y bueno, pues allá sabemos que esa es. Bueno, y la Braford también, pero... Digo, bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. No sé si alguien tenga algún otro comentario que quisiera hacer o alguna duda. Si no, para agradecerle de nuevo al doctor Moisés Montaño Bermúdez esta plática que nos acaba de impartir. Excelentes comentarios y le voy a ceder el micrófono al ingeniero Reinaldo Farías de la Garza, presidente de la Asociación Charolais Charbray Herbull de México, para que le entregue un reconocimiento virtual. Reinaldo. Sí, gracias, Pepe. Pues, agradezco ahí al doctor Moisés Montaño su participación en este taller. Moy, gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, que a lo mejor aterrizarlos, a que los entendamos todos, no es tan fácil, ¿verdad? Porque están acostumbrados ustedes a manejarlos a otro nivel, pero gracias, yo creo que bastante positivo, y pues ya veremos si siguen saliendo dudas o algo, a lo mejor que nos acompañes alguna otra vez, ¿verdad? Y Pepe, en cuanto a estos reconocimientos, yo creo que habrá que después mandárselos en vivo, en papel. Sí, digo, porque la verdad, pues no sé Moy, yo sé que da muchas pláticas, pero no sé cuántos tenga que digan taller de capacitación en línea, ¿verdad? Entonces, pues yo pero hay que hacerlo con carne asada y cerveza y todo, tú, primo. Ah, no, pues para eso estamos de acuerdo. Eso de puro papelito no, compadre. Necesitamos más participación. Pero no, Moy, muchas gracias. Como siempre. No, con todo gusto. No tienen nada que agradecer. Para mí es un placer. Y yo entiendo que a final de cuentas, todos estos conceptos hay que repetirlos y repetirlos y repetirlos. Los aprendizajes se hacen a través de repeticiones. Así que ahorita estás acostumbrado a lavarte los dientes porque tu mamá te decía, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Entonces ahora nosotros aquí tenemos que también estar repitiendo los conceptos para que se aprendan.
Perfecto. Así es. Pues muchas gracias, doctor Montaño, de nuevo. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Para el lunes o martes estaremos mandando las siguientes pláticas del próximo viernes. Y los esperamos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana, guardados en su casa. Mucha salud y salud para todos. Gracias. Un abrazo. Ustedes, que estén bien. Hasta luego.